Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos todos. Estamos muy puntuales, justo son las 4 en puntito. ¿Qué más es posible? Y pues nada, voy a arrancar ahora sí que para hacerle honor a todos los que estamos aquí puntualmente. Sé que otros lo van a ver esto en el futuro porque va a haber grabación. Pero bueno, quiero empezar diciéndote gracias, gracias por estar aquí, por estar presente, por tomarte este ratito de abrirte a tal vez una opción distinta, a conocer algo que tal vez nunca habías escuchado o tal vez medio habías escuchado, pero no te quedaba muy claro. Entonces, pues agradezco mucho el tiempo que le estás dedicando, pero principalmente me gustaría que te lo agradezcas a ti, que puedas reconocerte que el hecho de abrirte a recibir información nueva siempre va a crear ya algo distinto en tu mundo, en tu realidad. Eh, Vamos a hacer una pequeña introducción, como les platiqué en el flyercito o en el mensaje, donde sea que hayas recibido la información de qué es Access, cómo funciona Access, qué puedes encontrar en Access y las principales herramientas que puedes empezar a utilizar ya para que tal vez empieces a cambiar, ¿no? Algo de tu realidad, en que empieces a tener más facilidad, más ligereza, etcétera. Entonces, pues nada, yo voy a estar aquí platicándoles. Si alguien tiene alguna duda, me puede escribir en el chat. Si no les da pena y quisieran hacerlo por medio de la cámara, está perfecto. Y pues antes que nada, si no me conoces, si no me habías visto, no te habías topado conmigo antes, yo soy Fer Gómez y soy facilitadora de barras y CFMW, lo que quiere decir que prácticamente puedo hacer clases introductorias de Access de cualquier tema, ¿no? Ya llevo unos más de 3 años, yo creo, en este mundo de Access ya como facilitadora. Y pues bueno, son herramientas que considero súper fáciles de usar, súper pragmáticas y que realmente en mi experiencia propia y lo que me han compartido gente que ha tomado clases y sesiones conmigo, es que son herramientas que muchas veces hay cosas que no logramos identificar con facilidad y no logramos llegar como, ¿cómo decirlo? Como a ese punto clave donde podemos hacer el cambio por completo, ¿no? Donde podemos hacer la transformación y la creación por completo. Entonces es la gran aportación que yo veo de Access, que todas sus herramientas son fáciles, las puedes usar prácticamente en cualquier momento. Y más allá de eso, te das cuenta que no tiene que ser ni difícil ni complicado el crear cambio, ¿no? Este, no quiere decir que no haya incomodidad, la incomodidad siempre la vamos a tener cuando estamos en procesos de cambio y de adaptación y evolución y demás, pero de verdad podemos tener facilidad y esto es prácticamente en cualquier área de nuestra vida, ¿no? Entonces, Access, justamente eso es lo que es, ¿no? Es más que una terapia, más que sesiones, porque tal vez has oído de sesiones de barras y demás, más que solamente sea como una técnica individualizada, es un conjunto de procesos y herramientas que nos da ahora sí que esa facilidad para poder cambiar, no mejorar, no quiero usar la palabra mejor, pero poder ir como por más en cualquier área de nuestra vida, ¿no? Al final somos personas, seres que nos integramos en muchos aspectos, ¿no? Desde la parte física, la parte emocional, la parte de bienestar, pues económico, la parte de relaciones, la parte de estar conectados con la naturaleza. Entonces, todo ese conjunto de cosas para que nosotros tengamos ahora sí que una vida pues próspera, una vida donde nos sintamos felices, gozosos, donde estemos como en este hedonismo de la vida, de realmente estar creando esa vida que nos gusta, que nos hace sentir bien y que todo el tiempo podemos disfrutar, incluso en los momentos que parecen un poco más complejos, pero podamos tener la capacidad de aún así seguir manteniendo una vida dentro de un parámetro feliz. Eso es lo que nos dan las herramientas de Access, ¿no? Porque al final es un conjunto de herramientas, no es solo un proceso, no es solo una herramienta, sino son varias cosas en conjunto que ahorita les voy a ir como platicando un poquitín más para que podamos tener como esta claridad, ¿no? Las herramientas
y procesos que nos da Access son enfocados, como les decía, como a todas las áreas de nuestra vida y todo lo que involucra la vida de un ser humano o de una persona, ¿no? Eh, y de hecho creo que es lo que a mí en lo personal me fascina de Access, que incluimos todo literalmente, ¿no? Incluimos lo que es tu cuerpo, porque reconocemos que el cuerpo necesita funcionar de cierta manera, necesita ciertos beneficios, necesita pues sí, ciertas cosas que no podemos dejar a un lado y no podemos solo decir, ay, es que como somos energéticos y no sé qué, pues el cuerpo no requiere ciertas cosas. No, sí requiere ciertas cosas y somos conscientes de ello, ¿no? Luego, por otro lado, está la parte de tu ser, ¿no? El poderte reconocer como el ser infinito que realmente eres, un ser que va mucho más allá de lo que nos han dicho, de lo que te han dicho en esta realidad y lo que hemos aprendido a ser como seres, ¿no? Evidentemente por toda la estructura mundial, social y demás, nos hemos minimizado muchísimo porque conviene tener personas mucho más reducidas y disminuidas que gente que sepa sus capacidades, ¿no? Que tenga todo su poder al mil y que pueda crear cosas distintas. Entonces, es reconocernos como eso, como los seres infinitos y creadores y potentes que realmente somos. Y luego, por otro lado, está obviamente la parte de la mente, la parte mecánica de cómo funciona, pues naturalmente nuestro cerebro, ¿no? Al final, el cerebro es un órgano más de nuestro cuerpo y como todo lo demás en nuestro cuerpo tiene un mecanismo, entonces es poder también reconocer que en ese mecanismo de nuestro cerebro lo hemos ido entrenando a que funcione al punto de cómo funcionas hoy, que tal vez, muy probablemente, no es lo que te está sirviendo y no es lo que te está dando, pues tal vez el resultado o la vida con la que podrías estar mucho, mucho más feliz, ¿no? Entonces es otra parte donde no olvidamos que el cerebro hay que reprogramarlo, hay que darle pues otro tipo de satisfacción y beneficio para que empecemos a utilizarlo a nuestro favor y no en nuestra contra, como que creo que es lo que actualmente principalmente nos pasa, ¿no? El cerebro se ha vuelto como el peor enemigo porque lo hemos entrenado para eso. Entonces, justo todo esto que les estoy platicando es lo que va a adaptar todas las herramientas y procesos que tiene Access, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu o el ser principalmente. En Access no le decimos tanto espíritu, sino más bien el ser. Y evidentemente con esto estamos también hablando de tener una conciencia de todo lo que involucramos en el mundo, ¿no? Al final, claro que existe una conciencia donde nosotros, el impacto que tengamos individualmente va a efecto dominó y se refleja en nuestro entorno, en el mundo en general, con las personas, seres con las que convivimos y también con la naturaleza, ¿no? Esta parte de entender e integrar que somos parte de un mundo, somos parte de la naturaleza y mientras nosotros aprendamos a funcionar distinto y aprendamos a tener la capacidad de reconocer que estando vinculados como estamos con el mundo y la naturaleza, podríamos crear mucho más si todo esto lo reconociéramos y creáramos a favor y no en contra, ¿no? Entonces también hablamos mucho de vincularte con la Tierra, con el universo, con las energías de la Tierra y el universo, con animales y demás. Entonces es un todo realmente lo que te va a involucrar el empezar a aprender o el empezar a utilizar las herramientas y procesos de Access, ¿no? Hablando ya más puntualmente de herramientas y procesos, hay una gama muy, muy grande, pero principalmente procesos son procesos, por ejemplo, de cuerpo, que son energéticos, procesos verbales, que es esta parte donde empezamos a jugar con cómo estructurar, perdón, ciertas frases, cierta dinámica en empezar a utilizar las preguntas para expandirnos, para empezar a crear mucho más
capacidades y posibilidades que antes no podíamos tal vez reconocer por un funcionamiento de tu cerebro. Entonces empezamos a utilizar estos procesos verbales para movernos de ahí. También utilizamos procesos como las barras, que al final las barras es un proceso de cuerpo, pero bueno, es como muy específico porque a partir de las barras surge prácticamente todo en Access. Entonces es el proceso principal, se podría decir. Y otros procesos en general de energía, ¿no? En Access reconocemos que todo es energía, también involucramos mucho la física cuántica de alguna manera porque reconocemos que todo es energía, tu cuerpo es energía, tus pensamientos son energía, tu sistema nervioso central es energía, todo al final, aunque parezca sólido, es energía, solo que hay energía más expandida, otra más, pues hace que con más estructura molecular sólida, pero al final todo se vuelve energía, ¿no? Entonces, ahora sí que sé que me fui por muchos lados, pero a veces es como esta parte de Access donde es un mundo completo y tenemos que abarcar todo en poco tiempo. Si alguien tiene una duda, me puede preguntar. Y pues bueno, eso es como lo principal, ¿no? Como lo que busca Access. Access te quiere empoderar, te quiere hacer saber que eres mucho más de lo que nos han dicho y que todo lo que tú eres lo puedes usar a tu favor justamente, o sea, todas estas capacidades energéticas, esta vinculación con el universo, con otros seres, con el planeta, todo eso lo podemos empezar a utilizar a nuestro favor y la realidad es que lo que hoy sucede es que lo usamos en nuestra contra en lugar de usarlo todo esto a nuestro favor, ¿no? Entonces, tal vez un poquito más allá de lo que luego escuchamos mucho de las barras o de Access, que es como mucho bienestar físico, de relajación, de estar calmados. Claro que lo es y claro que lo involucra. Sin embargo, sí vamos mucho más allá. O sea, sí vamos por cualquier área de nuestra vida en la que tú quieras tener un cambio o más facilidad con las herramientas de Access, lo puedes lograr sin duda, ¿no? Entonces, prácticamente es como la invitación a que te reconozcas a ti, a tu saber, a tu recibir, a tu percibir, empiezas a conectar contigo, con tu ser, para que puedas retomar todo ese poder, toda esa fuerza que tienes para crear cualquier cosa en tu vida que hoy por hoy tal vez no te has dado cuenta, que tal vez ya está disponible para ti o que crees que te da mucho trabajo o te cuesta, pues no sé, más de lo que podría parecer, ¿no? Eh, entonces, ese es como el resumen de Access y me voy a meter un poquito más allá en cuanto a las herramientas que les quiero compartir porque justo lo que les platicaba al inicio, ¿no? Las herramientas son súper fáciles, son pragmáticas, son sencillas y de verdad son herramientas que si empezamos a utilizar en nuestro día a día podemos empezar a ver cambios importantes que, que siempre tenemos como este juicio o esta idea de que para que algo valga la pena o algo no nos tenga un buen resultado, nos tiene como que costar un cierto trabajo, tiene que haber un esfuerzo de más o tiene que haber como mucha tenacidad, mucho estar ahí, ¿no? Y eso es lo increíble de Access, que te das cuenta que no, que en realidad puede ser súper fácil el poder hacer estos cambios dinámicamente, ¿no? Y la primera herramienta que les quiero compartir es el enunciado aclarador. No sé si lo han oído, tal vez hay gente muy nueva en esto de Access, tal vez hay gente que ya lo explora un poquito más, pero el enunciado aclarador es una bomba, bomba súper potente que puedes empezar a utilizar en cualquier momento porque ni siquiera lo tienes que decir en voz alta, ¿no? El enunciado aclarador, si alguien quisiera como adentrarse un poquito más, se puede meter a la página de Access y te metes a la parte de enunciado aclarador y te da información como un poco más puntual. Incluso me parece que hasta hay un video, pero el enunciado aclarador, hablando como de la herramienta mecánicamente, es súper potente porque trabajamos muchas áreas. El enunciado aclarador trabaja conducción de pensamiento, trabaja el tema
desde la física cuántica, el empezar a mover energías que están súper estancadas y súper sólidas de algo en particular, un punto de vista, un juicio, una situación de un patrón repetido, que tú te das cuenta que lo tienes, que está presente en tu vida y que por más que lo tienes tal vez consciente, hay veces que no puedes modificarlo. Entonces, el enunciado aclarador lo que ayuda es a remover justo cuando tú dices la frase o la acción o el pensamiento, empieza como a sacar estas energías a flote y empieza a removerlas prácticamente desde lo más profundo, ¿no? Y aquí también hablamos desde la parte más inconsciente de tu cerebro, donde tal vez no has podido acceder y donde tal vez no has llegado. El enunciado aclarador empieza a remover. Siempre lo explico como que son unas capitas, como una, si fuera una cebolla, ¿no? Entonces tú tal vez has hecho muchas cosas, muchas técnicas y ya estás remueve y remueve, pero nunca llegas a la parte central de eso, ¿no? Y entonces por eso vuelve a salir y vuelve a salir y vuelve a salir. Entonces el enunciado aclarador lo que hace es que empieza a quitar cada una de esas capas para que en algún momento de verdad lleguemos a lo principal hasta que podamos tener algo diferente, una acción diferente, un pensamiento distinto o simplemente nada más reconocer el pensamiento, pero no accionar o reaccionar a través de ese punto de vista fijo, ¿no? Entonces, el enunciado aclarador es muy largo. Eh, Principalmente lo decimos en las clases, por ejemplo, mucho el enunciado aclarador completo. Ahorita voy a jugar con ustedes con ejercicios, pero la ventaja del enunciado aclarador es que podemos resumirlo, ¿no? Podemos simplemente simplificarlo a PODIPOC y con PODIPOC tú puedes empezar a ir por tu vida usando la herramienta sin necesidad de tener que hacer todo el enunciado aclarador, ¿no? Entonces, todos los lugares, todas las emociones, reacciones, pensamientos, sentimientos que están empezando a surgir a partir de ahorita con esta nueva información, con este nuevo reconocimiento de lo que puede ser capaz en crear y con recibir a las herramientas de Access, lo podemos por favor destruir y descrear, acertado, equivocado, bueno, malo, poquipoto, a las 100, cortos, chicos, pobat, bases, creaciones y más allá. Porque qué tal que a partir de hoy, a partir de estos minutos que vamos a estar juntos, podemos empezar a crear una realidad ya completamente distinta. Porque qué tal si cada vez que yo me doy cuenta que tengo el punto de vista fijo de que cuando voy a pagar algo me siento como que se me está yendo el dinero en lugar de quedarme solo en esa emoción o en ese sentimiento, lo reconozco y digo, ok, podipoc a todo lo que esto está trayendo, ¿no? Entonces, todos los lugares donde no podamos reconocer nuestro ser infinito, nuestro ser infinito, nuestro saber, nuestro recibir y percibir, y nos hemos disminuido en esta, en otras vidas o en cualquier dimensión, lo podemos por favor destruir, descrear, acertar, equivocado, bueno, malo, poquipot, todas las 100 cortos, chicos, pobat, bases, creaciones y más allá. Si te quieres aprender el enunciado aclarador y decirlo completo en tu mente o en voz alta, claro, lo puedes hacer, pero para efectos prácticos, si eres muy nuevo en esto de Access, di Podipoc, y con eso está simplificando todo lo que quiere involucrar el enunciado aclarador, ¿no? El enunciado aclarador nos abarca muchas cosas que son desde el punto de creación de esta idea o punto de vista hasta el punto de destrucción, hasta todas las energías que lo han llevado y traído a lo que te resistes y reaccionas o rechazas. O sea, la verdad es que abarca muchas cosas, por eso es así de largo. Y si también tú quisieras adentrarte mucho más y entender cómo funciona más puntualmente y qué significa cada parte del enunciado aclarador y demás, en una clase de barras puedes aprender justamente como muy a fondo cómo es esta herramienta. Sin embargo, insisto, la maravilla es que a partir de hoy puedes empezar a utilizarla ya, sin necesidad de entender cómo, por qué y cuándo, ¿no? Algo que también decimos mucho en Access es que no tienes que saberlo todo, no tiene que tu mente analizar todo ni resolver todo, porque en realidad
tu ser infinito sabe mucho más de lo que hoy por hoy puedes reconocer, ¿no? Si realmente el analizar, el sobrepensar, el tener la respuesta exacta y precisa para todo fuera la solución, realmente nadie tendría problemas. Realmente creo que podríamos haber ya creado cosas increíbles y podríamos ser muy felices, lo cual no se ve en el mundo en general, ¿no? Entonces, al final, esta idea que nos han vendido de tener que tener la mente al mil y utilizar solo la mente, pues no es lo que realmente funciona y lo único que nos ha hecho es alejarnos de nosotros, de nuestro saber, de nuestro recibir, de nuestro percibir. Entonces, nos han mantenido mucho más alejados de lo que podemos saber realmente innato en nosotros, ¿no? De pronto te empiezas a dar cuenta que hay conocimiento en ti que antes tal vez nunca te hubieras imaginado que lo tenías por naturaleza, pero cuando empiezas a estar conectado con tu saber, te das cuenta que sabemos mucho más de lo que has creído tal vez hasta cierto punto de tu vida. Entonces, es esta invitación de no importa que no lo entiendas, no importa que no sepas cómo funciona, solo juega con él y ve que se muestra y ve que cambia en tu vida y en tu realidad y tal vez a partir de ahí pueda ser la punta de lanza para algo increíble, ¿no? Entonces, ese es el enunciado aclarador. La verdad es que es súper potente. Yo es una herramienta que es es una varita mágica y me encanta que al final tampoco hay un secreto en Access, ¿no? O sea, no es que nadie sepa cómo usar el enunciado aclarador y que tengas que pagar a fuerzas una super clase para que entiendas y lo puedas usar, no, o sea, realmente es de las primeras, siento que es de las más potentes, es de las primeras herramientas que abrimos siempre en cualquier, ya sea clase regalo, ya sea un Zoom, incluso hay veces que en lives y cosas así lo llegan a compartir, ¿no? Entonces es como algo que queremos que lo tengan ya a la mano para que de verdad empecemos a mover todo, ¿no? Porque al final, regreso al inicio, somos parte de un todo. Y si todos empezamos a crear cosas más grandiosas en nuestra vida, el mundo en general va a ser completamente diferente y va a funcionar distinto y va a haber una capacidad enorme de las personas que estamos creando este cambio que puedan seguir recibiendo y al mismo tiempo transmitiendo todo esto, que sea un ir y venir de todos y en todos los aspectos, ¿no? Desde económico hasta como de felicidad, de bienestar, y no el mundo en el que hoy por hoy estamos sumergidos, que desafortunadamente volteamos para afuera y es como, wow, o sea, esto no está siendo tan padre, ¿no? Esto no está muy feliz que digamos, esto no hay mucho bienestar que digamos, porque nos hemos comprado muchas ideas y juicios y demás, que justamente lo que nosotros queremos es empoderarte a que te des cuenta que si tú funcionas distinto, también el mundo allá afuera va a funcionar distinto, ¿no? Es como una ola, un efecto dominó. Entonces, pues, qué mejor que puedas empezar a utilizarlo, crear una vida increíble y que tal vez en tu entorno también se piensen a ver estos cambios, ¿no? Pero bueno, hablando de la siguiente herramienta, porque de pronto me voy, perdónenme, es que tengo muchas cosas en la cabeza siempre, entonces es como, tengo que decir todo, y aparte tengo TDA, entonces mi mente siempre está como al 1000%, pero bueno, si se pierden, me preguntan. La otra herramienta, oigan, que les quiero compartir es la pregunta, no es la principal, pero es la que más usamos en Access porque creo que es la más divertida, la más corta, la más fácil. Y entonces muy probablemente si sigues a gente de Access o en redes y demás, sea con la que más te topes, ¿no? Que es la de qué más es posible. La pregunta de qué más es posible es la invitación a siempre ir por más de nosotros. Por más que una situación se vea súper padre, súper bonita, si nosotros la enjuiciamos a que es lo mejor que nos puede pasar y ya no hay más, nos estamos limitando, ¿no? Entonces es la invitación a, sí, puede ser una situación increíble, que me encante, que me haga muy feliz y que sea explosiva en mi vida, pero ¿qué más es posible? Porque ¿qué tal si ese rango que hoy yo conozco de felicidad, el día de mañana lo crezco aquí y me doy cuenta que lo que hace un año yo creía que era felicidad, hoy puedo reconocer que hay mucho más felicidad en mi vida, ¿no? Y entonces es como este camino interminable
de reconocer que siempre, 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 siempre hay algo más, siempre hay algo que puede ser no necesariamente mejor, simplemente distinto, que en ese momento de nuestra vida nos esté aportando o contribuyendo mucho más. Entonces, el que más es posible es abrirnos a esas posibilidades, a abrirnos a que siempre podemos recibir más, que siempre podemos ser más felices, que siempre una acción puede mejorar y que incluso en los momentos críticos que no nos están tal vez siendo muy cómodos, es darle esta vuelta a la hoja de, ok, tal vez en el trabajo se presentó tal situación que ya sé que en general es pesada para mí, me contrae, no me es ligera. Es como, ok, para, respira y ¿qué más es posible? Porque qué tal si haciendo la pregunta de qué más es posible, te topas con la limitante que tal vez tú mismo estás creando en tu vida o estás poniendo, o que tal vez hay mil y una opciones más siempre para poder modificar algo que hoy por hoy no te está gustando, pero que no habías podido reconocer. Y al tú hacer la pregunta de qué más es posible, estás abriéndote a recibir mucho más información de la que hoy por hoy conoces, ¿no? Eh, el tema de jugar con las preguntas en Access involucra varias cosas. Involucra conducción de pensamiento, involucra el reentrenar a tu cerebro a no irse a una idea fija que ya conoce, ya concluyó y ya se sabe el camino, sino a que tenga que ir para otros lados. Y esto lo que hace es que empezamos a la parte de nuestro cerebro, a la parte mecánica y neuroplástica de nuestro cerebro, lo empezamos a orillar a que funcione distinto, lo empezamos a orillar a que deje de seguir el camino ya conocido y empiece a tener que hacer conexiones neuronales distintas, empiece a activar más unas partes que no había activado y demás. Entonces, todo esto lo que nos hace al estar todo el tiempo haciendo preguntas, literalmente vivimos en la pregunta, es eso, es dejar de concluir, dejar de solidificar las ideas para solo irnos hacia el lado que ya conocemos y empezar a poder explorar opciones que no habíamos podido ver, no habíamos podido reconocer y que de verdad cuando empiezas a hacer preguntas, y ojo, cuando digo hacer preguntas es no irme a la respuesta automática, es dejar que las cosas se muestren. Y se pueden mostrar de mil y un maneras, desde que en ese momento te llega una idea que antes no te había llegado, hasta que tal vez en ese momento no te llega nada y tú sigues con tu día y de pronto, ¡pum!, llega la idea o alguien te dice algo que te hace todo el sentido y dices, claro, eso es lo que podría tal vez empezar a hacer, ¿no? Entonces es eso, es empezar a dejar de salir de nuestra burbuja ya hecha, ya diseñada de cómo conocemos, cómo es nuestra cajita y cómo la conocemos, y en lugar de seguir caminando como en nuestras cuatro paredes, es empezar a abrir puertas, ventanas, caminos y empezar a explorar mucho más allá de lo que hoy hemos explorado, ¿no? Entonces, la verdad es que el vivir en la pregunta y el darte cuenta que siempre hay mucho más allá, de lo, más allá de lo que tú estás determinando, porque es lo que conoces, te da muchísima facilidad porque incluso dejas de sentir cierta contracción y pesadez que generalmente nosotros mismos nos generamos estando en esa sintonía de estar caminando o en esas cuatro paredes o estar dando vueltas en lo mismo, ¿no? Entonces, empiezan a jugar con la pregunta literalmente en cada situación que se muestra en tu vida. Si es buena, ¿qué más es posible? Si algo me está haciendo pesado, si estoy bloqueado y no sé qué hacer, ¿qué más es posible? Nosotros hablamos mucho con el universo porque pues al final no hablamos de religiones ni mucho menos. Eh, Decimos mucho la frase de universo, muéstrame, ¿no? ¿Qué más es posible? ¿Qué posibilidades hay aquí? ¿Qué no he visto tal vez antes? Y si para ti es como decirlo con el universo, dilo con el universo. Si tal Dios para ti es cómodo o un ángel, ponle el nombre que quieran, que quieras, no importa. Al final no es lo relevante. La invitación es abrirte a reconocer que hay mucha información, mucha, 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 mucha en nuestro entorno que muchas veces no reconocemos y que no tomamos porque estamos automatizados por completo, ¿no? Entonces vamos a dejar esa automatización, vamos a ir un poquito más allá de la automatización, ¿no? Este, esa sería como la segunda herramienta. Entonces llevamos dos. Uno, Podipoc,
o enunciado aclarador completo. 2, segunda herramienta, ¿qué más es posible? Úsala para cosas buenas, cosas no tan padres que te estén gustando, ¿ok? Eh, Luego tenemos la última herramienta que les voy a compartir, que es el mantra de Access, que es todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria, ¿ok? ¿Qué recomendamos con el mantra de Access? Repítelo 10 veces en la mañana, 10 veces en la noche, o sea, por lo menos 20 veces en tu día. Si todavía le quieren sumar como un poco más de complejidad y entrenamiento al cerebro de empezar a conducirse con pensamientos positivos en lugar de negativos, escríbanlo o escríbanlo, si eres derecho, escríbelo con la mano izquierda o a la inversa para que ese, ese crash que hace tu cerebro de tener que practicar algo, le estás dando una moldeada por completo distinta, ¿no? O sea, realmente le estás, pues ahora sí que reprogramando toda la estructura que tiene. Entonces, si lo quieres unir con eso, hazlo, pero si no, no es necesario, es como un extra, un plus que te puedo dar. Pero si no, utilízalo en la mañana cuando te despiertes, cuando te estés bañando, antes de dormir, o tantas veces como te acuerdes en el día, ¿no? De pronto se me vino a la cabeza el enunciado aclarador, dilo, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria, ¿ok? El enunciado aclarador, digo, perdón, el mantra es súper, súper potente. Incluso hay programas de Access que dan los facilitadores donde repiten el mantra de Access 10, 20, 30 veces durante, no sé, un mes, ¿no? Y es estarlo nada más escuchando y escuchando y escuchando, porque esto es tal cual una reprogramación a tu cerebro a irte a una conducción de pensamiento positiva en lugar de negativa. ¿Por qué? Porque al final es reconocer que de verdad cualquier situación que se esté presentando en tu vida puede ser con facilidad, gozo y gloria. No necesariamente nos estamos yendo a nada más lo bueno, porque en Access queremos crear conciencia y la conciencia incluye todo y juzga nada. No queremos vivir en una fantasía donde creamos que solo hay cosas bonitas y positivas y que no me cuesta nada de trabajo. No, no, no. A ver, sabemos que es una realidad, hay cosas más complejas que otras, hay cosas que no son más confrontativas que otras, pero si tú tienes esta capacidad de reconocer que cualquier situación en tu vida va a ser con facilidad, gozo y gloria, de verdad vas a recibir cualquier momento o situación que se esté presentando en tu vida con otro switch, con otro canal y con otra capacidad de involucrarte en esa situación para poder avanzarla con mucha más facilidad, ¿no? Entonces, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Y todos los lugares donde esté subiendo mis barreras y me esté limitando a no recibir con facilidad, gozo y gloria, lo podemos por favor destruir y descrear, hacer todo equivocado, bueno, malo, poquito, todas las 100 cortos, chicos, fobat, bases, creaciones y más allá. Ay, y, oigan, ya se nos pasó el tiempo, ya llevamos más de media hora, pero rápidamente la última herramienta que les quiero compartir es las barras. Si ya tomaste una sesión de barras, qué bueno que ya lo has hecho. Si no has tomado una sesión de barras o te ha medio jalado, pero no te has decidido, las barras, la verdad es que por eso es el proceso principal de Access, ¿no? Porque al final las barras lo que nos dan es un reset por completo. Las barras nos dan beneficio completamente físico, pero también emocional. Lo que va a pasar es que al final el saber que nuestro cerebro es completamente energético porque funciona por electricidad y el nosotros empezar a disipar cargas que están muy, 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 muy sólidas en nuestro cerebro y empezar a moverlas, es como esta herramienta que va a potencializar probablemente todos los cambios que estás eligiendo y que quieres empezar a hacer, ¿no? Entonces, justamente es este cambio, es el hacer las cosas distinto, es el empezar a funcionar distinto, agarrándolo de todos lados. Con las barras, tu cerebro se va a reprogramar, va a descansar, se va a resetear, va a tener un equilibrio en su química, va a tener un equilibrio en su sistema nervioso, o sea, en todos los electroshocks de nuestro sistema nervioso central, va a tener una regulación
en áreas que tal vez están muy activadas, que se empezaron a sobreactivar, ¿no? Por distintas cosas, traumas y demás. Entonces se va a empezar a regular en ese aspecto. Y con esto, con empezar a darle ese bienestar a tu cerebro y a tu cuerpo, porque al final el cerebro rige todo lo demás, empiezas a tener un bienestar físico por completo que te permite recibir todo lo demás con total facilidad. Todos los demás cambios que quieras hacer y cómo se empiezan a presentar, vas a tener mucho más capacidad de recibirlos en tranquilidad, en estado de paz, de calma, de análisis, pero en un análisis consciente, no en un análisis obsesivo de tener que resolver y tener que estar en sobrevivencia, sino en una conciencia real de lo que es, de lo que realmente te hace sentir bien, no te hace sentir bien. Entonces, es agarrar todo por todos lados, ¿no? Si nosotros empezamos a corrernos barras, ya sea que tomes sesiones o que tomes la clase para tú mismo correrte las barras o que vayas a intercambios y demás, lo que vas a hacer es que le vas a dar ese beneficio a tu cerebro, ese bienestar completo, de una forma mecánica tal cual. Y aparte de eso, vas a empezar a introducir estas herramientas, que hay muchas más. Ahorita te estoy dando 4 con las barras, pero hay muchas más. Pero empiezas entonces a involucrar toda una estructura, ¿ok? Empiezas a cambiar tu mentalidad por completo, empiezas a funcionar desde otra manera, empiezas a tener más capacidad de reconocer información que antes no habías reconocido y todo al final trae un resultado en cualquier área de tu vida, ya sea trabajo, ya sea escuela, ya sea relaciones, ya sea dinero, cualquier área que hoy se vea tal vez estancada y no te hace sentir bien y que tal vez dices pudiera funcionar distinto. Estas herramientas te van a dar todo ese confort, todo ese punch para que realmente puedas llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, pues bueno, ay, esta fue mi introducción, oigan, fue un poco acelerada. Creo que tal vez fueron muchas herramientas, pero pues rápido. Entonces, Podipoc, número 1, 2, ¿qué más es posible? 3, mantra de Access, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. 4, barras, ¿no? Córrete barras, toma sesiones, vea una clase, lo que sea que te funcione. Y pues nada, espero que estas herramientas les empiecen a funcionar, empiecen a poder explorar, empiecen a jugar con ellas. Se trata de divertirnos, no de estresarnos, sino de que sea un juego literalmente y que digas, a ver, vamos a ver cómo funciona esto, cómo me va hoy y con eso empezar a poder accionar cosas distintas. Este, gracias de verdad, gracias por tomarse este ratito. Si quieren más información, voy a dar clases próximamente. Toda esta semana tengo clases en línea, que es una intro del gozo de los negocios, que se llama Crea más dinero, más alegría. Voy a dar una intro de psicología pragmática, que es qué tan diferente estás distinto, qué tan diferente estás dispuesto a hacer. Y la otra es de engagement, que es ir más allá de las redes sociales, es reconocer que tú eres esa energía que tiene la capacidad de hacer un engagement por completo, ¿no? Con todo lo que nos rodea. Entonces es, ¿qué tal si los demás se vinculan contigo? Pero ¿quién va a ser la fuerza creadora de eso? Pues eres tú, ¿no? Es reconocerte esas capacidades. Más allá de estas clases que estaré dando en esta semana, doy sesiones, doy clases de barras, también juego luego con otros facilitadores para dar clases de procesos de cuerpo y demás. Entonces, eh, pues nada, si tienen alguna duda, escríbanme por mail en mis redes sociales, siempre estoy ahí súper al pendiente. La verdad es que la que más contesto es Instagram, pero bueno, si me escriben también por otro lado, ahí estoy. En mi Instagram hay un chat directo para que me manden WhatsApp. Entonces, pues muchas gracias. ¿Qué más es posible? Y a crear cosas distintas y los veo luego. Espero toparnos un día en persona y ponernos cara. Chao.